Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy exploraremos una historia que nos invita a reflexionar sobre la justicia y el sufrimiento humano. Como dijo Martin Luther King Jr., la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. En este audiovisual analizaremos la prisión como representación del sufrimiento humano. Un espacio que, aunque marcado por el encierro, revela procesos de reflexión, resistencia y transformación. Para profundizar el tema nos basaremos en el cuento Liberación de César Vallejo, que revela la dureza y la humanidad presentes dentro de una prisión. También presenciarán su biografía, una dramatización de un poema suyo, entre otros. Acompáñanos en La libertad desde las rejas. Espero sea de su agrado. Para iniciar, César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la región La Libertad del Perú. Creció en una familia humilde, profundamente unida, marcada por las tradiciones tradiciones andinas, en lo que incluyó mucho en su manera de ver el mundo. Desde muy joven demostró una gran sensibilidad social y humana. Estudió en los colegios de su región y luego en la Universidad de Trujillo, donde encontró contactos intelectuales que impulsaron su desarrollo como escritor. En 1920 vivió una experiencia más difíciles de su vida. Fue encadenado injustamente, situación que fortaleció su espíritu crítico y su empatía hacia el sufrimiento de los demás. A pesar de sus momentos duros, Vallejo siempre mantuvo una gran sensibilidad y un profundo compromiso con la justicia. Años después viajó a Europa, donde vivió Francia y España. Allí enfrentó pobreza, enfermedad y muchas dificultades, pero nunca dejó de reflexionar sobre la condición humana, la desigualdad y la esperanza. César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1988. Hoy es considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX y una voz profundamente en la defensa de la dignidad humana. El cuento Liberación de César Vallejo fue escrito entre 1918 y 1923, una época marcada por fuertes tensiones políticas y sociales durante el gobierno de Augusto Leguía. En esos años el Perú vivía situaciones de opresión, censura y desigualdad que afectaban directamente a la población. Este ambiente de injusticia también tocó la vida del propio Vallejo, quien en 1922 fue encarcelado injustamente. Esta experiencia marcó profundamente su mirada sobre el sufrimiento humano y la libertad. Por eso, en Liberación, el autor no solo presenta una historia sobre la prisión, sino que construye una reflexión simbólica sobre cómo el dolor, la injusticia y el encierro pueden afectar al ser humano desde adentro. A través de esta narración, Vallejo nos invita a entender que las condiciones sociales y emocionales pueden quebrar la dignidad, la esperanza y el sentido de vida de una persona. Asimismo, el cuento narra la experiencia de un hombre que enfrenta el encierro no solo como un castigo físico, sino como una batalla emocional y mental.
Desde que inicia el relato se muestra cómo la prisión se convierte en un espacio donde las horas parecen detenerse, en donde cada sonido, cada silencio y cada mirada del guardia intensifican su sensación de angustia. A través de las acciones del protagonista se revela cómo la soledad y la falta de comunicación lo van llevando a cuestionar su propia existencia. No sabe por qué está encarcelado. No recibe explicaciones. Y aún así, debe intentar mantener la calma y conservar aquello que lo hace humano. Este ambiente de incertidumbre le obliga a enfrentarse a sus miedos más profundos y a reflexionar sobre lo que realmente significa estar libre. Por otro lado, el guardia, que casi no habla, se transforma en una presencia opresiva que representa la indiferencia del sistema. No necesita ni gritar ni golpear. Su simple silencio es suficiente para hacer sentir al protagonista pequeño, vulnerable y completamente desprotegido. Sin embargo, es justamente en medio de ese sufrimiento donde el personaje descubre algo importante. Aunque su cuerpo está encerrado, su mente sigue siendo un espacio libre, donde puede refugiarse, recordar, imaginar y encontrar sentido. De esta manera, el cuento muestra que la liberación no siempre implica romper cadenas o abrir las puertas. A veces, la verdadera libertad nace dentro de uno mismo, en esa capacidad de resistir, de pensar y de no dejarse destruir por las injusticias del mundo exterior. Para poder explicarle las injusticias presentadas se puede reconocer tres aspectos principales que son la desigualdad social, el abuso de poder y la discriminación. Cada uno muestra cómo le afecta al protagonista. Bueno, primero voy a explicar sobre la desigualdad social. En principio, en la primera escena se observa cómo el protagonista recibe un trato mucho más duro que el resto de los reclusos, mientras algunos cuentan con mejores privilegios o tienen privilegios o un mejor establecimiento o sitio. Él personalmente en un espacio más frío, restringido y sin explicaciones. Esta diferencia revela una desigualdad evidente dentro del sistema, donde significa la humanidad no es respetada por igual y donde las decisiones parecen de depender del favoritismo más que en la justicia. Ahora les voy a explicar sobre el abuso del poder. La segunda escena se centra en la vigilancia del guardia, quien utiliza su autoridad no para orientar o mantener el orden, sino para imponer miedo. Su vigilancia constante, su silencio imponente y su negatividad al ponerse a hablar muestra cómo el poder vuelve una herramienta de control emocional. Este comportamiento refleja un sistema donde la autoridad no protege, sino que busca someter y deshumanizar a quienes se encuentran abajo de sus vigilancias.
Y por último, voy a explicarles sobre la discriminación. El protagonista también enfrentó una discriminación que no expresa con insultos directos, pero sí con exclusiones, silencios que lo separan del resto. Su identidad, su forma de ser y su posición dentro del encierre hacen que las autoridades lo vean como alguien que menos importante. Esta discriminación se refleja la falta de información, la indiferencia y el aislamiento emocional, elementos que terminan afectando probablemente su bienestar interior. El caso es de que el gobierno peruano afirma que no cumplió con el plazo establecido que le dio el Tribunal Constitucional de tomar medidas contra el hacinamiento de las cárceles. Esto quiere decir especialmente en el Miguel Castro Castro, donde especialmente eso demuestra una crisis muy seria, ya que la TC había señalado que existe un estado de cosas incertidumbres por la sobreexplotación que se encuentra en las cárceles. Ya tienen mucho más internos de los que podían albergar ellos mismos y tienen unas condiciones que falta los servicios básicos, no tienen un ambiente correctamente, unas pocas ventilaciones, no tienen correspondiente ya sea la atención médica adecuada, al ser que los internos viven en un ambiente no apropiado, ya sea mayormente indignado y riesgoso. Al analizar este problema puedo ver que se vuelve sufrimiento que se da al humano. Las personas privadas de libertad no solo están cumpliendo con una sensación, sino que también están sufriendo emocional y físicamente, ya constante, ya que viven con el estrés, violencia, sensaciones de abandono, también por parte del Estado. El hecho que de los gobiernos no cumpla es una medida que ordena el tribunal y no muchos hacen un funcionamiento adecuadamente. Y podemos ver que también una relación que cumple esto es la ODS 16, que tiene una relación exactamente que se relaciona directamente a la justicia y la paz con ya sea fortalecimiento de instituciones sólidas. Esto que demuestra que las situaciones en las cárceles peruanas muestra que no están al contrario, sino que son inhumanas y las autoridades que no cumplen con la ley en orden, en responsabilidad, sino mucho está afectando a la dignidad humana, ya que demuestran una falta de no tener muchas instituciones que realmente protejan a los derechos de todos. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente
abrazó al primer hombre, echóse a andar. En conclusión, esta travesía nos permitió comprender que la injusticia no es solo una idea, sino una realidad que afecta profundamente a las personas. A través de Liberación, la historieta y la infografía, vimos cómo la desigualdad, el abuso de poder y la discriminación dañan la dignidad de las personas y limitan la libertad. Sin embargo, también entendimos que incluso en los contextos más duros puede surgir la reflexión y la esperanza. Reconocer las causas y consecuencias de la injusticia es el primer paso para construir una sociedad más humana y solidaria. Y ahora la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a cambiar para vivir en un mundo verdaderamente más justo? Gracias por acompañarnos. Por favor, leer y responder las preguntas de la descripción. Muchas gracias.